La Primera Guerra Mundial pasó, con lo cual, evidentemente, digamos, estos mecanismos de regulación no eran tantos y esta hegemonía librecambista bajo la égida de Gran Bretaña tampoco era tan perfecta. Pero, de alguna manera, permitió la Belle Époque. Este mundo se desploma. Este mundo se desploma. ¿Cuál es el problema para la Argentina? Varios. En primer lugar, que hasta entonces a la Argentina le iba más o menos bien, ¿no? Cuando uno los invita a reflexionar y a discutir y decir, bueno, la Argentina podría haber sostenido un crecimiento permanente simplemente a partir de las exportaciones, la respuesta es más o menos evidente, no hubiera podido, también que es contrafáctica, pero al mismo tiempo eso no podría negarnos o llevarnos a negar que en la primera década del siglo, sobre todo, a la Argentina le va bien, digamos, ¿no? Bajo cualquier parámetro. Hay, digamos, un proceso de movilidad social ascendente, hay movilidad, hay estabilidad monetaria, hay crecimiento económico, hay un aumento de la cantidad de propietarios, por supuesto estamos hablando de casas, no propietarios de fábricas, ¿no? Pero hay un aumento de propietarios, la economía crece, hay un marco institucional democrático. Ustedes recuerden que esto es una cosa que todavía no se cortó, ¿no? Entre 1852, pero ustedes quieren poner la unificación entre los 60 y 1930, la Argentina tuvo 70 años ininterrumpidos de república democrática, con todas las prácticas espurias sabidas y por haber, que las existían y mucho más violentas de las que existen ahora, pero en términos institucionales hay una república democrática. Eso es, a día de hoy, si me cuentas no dan mal, todavía el periodo más largo de república en Argentina, ¿eh? Eso no es una cosa menor, ¿no? Es decir, la Argentina no descubre la democracia en el 83. Entonces, bueno, casi con cualquier parámetro, uno diría, la Argentina ya más o menos bien. Yo les digo, por ejemplo, el crecimiento económico de la Argentina es impresionante, y por supuesto que de los propietarios rurales pampeanos más aún. Por supuesto que la economía en el periodo anterior se multiplicó por 9 y la población creció por 3, pero también es cierto que no se distribuyó en términos igualitarios, por más que hubo un proceso de movilidad social ascendente, y digamos que los terratenientes pampeanos eran de una riqueza así extraordinaria. Por ejemplo, los que alguna vez vieron la película Moulin Rouge, o los que simplemente saben que el Moulin Rouge es un lugar muy característico de la París de la Belle Époque, allí se decía derrochón como un argentino, ¿no? Alvear, que fue presidente, se dedicó durante años a perseguir una cantante de ópera de la que se había enamorado y iba por el mundo sacando tickets en los teatros donde ella cantaba, digamos, cortejándola. Una riqueza, ¿no?, pasmosa. No voy a entrar en esa discusión que no tiene sentido si era la economía más rica del mundo, no lo era, no se medía así, pero de todas maneras con cualquier medida razonable Argentina no era la economía más rica del mundo, ni mucho menos, sin embargo sí una de las que más crecía. El asunto es que en 1914, tormenta del mundo, porque es un shock externo, ahí, digamos, nosotros tenemos la tendencia a creer que los argentinos nos explicamos simplemente por la Argentina, ¿no? Es decir, todo lo que pasa en Argentina tiene que ver con Argentina, como si no hubiera un mundo. Que por otra parte es una cosa que nos atraviesan otros factores, ¿no? Como, por ejemplo, el fútbol. Nunca decimos, che, mirá que los alemanes no tienen los pies redondos, ¿no? Siempre, no, perdimos porque el burro del número 4 hizo el lateral torcido. Decís, sí, está bien, pero te das cuenta que le cayó a uno que se metió a 8 y la clavó en el ángulo, ¿no? Y jugaba para los otros, ¿no? Es decir, esta metáfora tan tonta del fútbol es para ilustrarlos a ustedes de lo siguiente. Aquí es una tormenta del mundo, los argentinos no tienen nada que ver. Nada hizo la Argentina para que hubiera una Primera Guerra Mundial, nada hizo la Argentina para que caiga el patrón oro, y nada hizo la Argentina para que se desplome por la nacional. Sin embargo, ese shock va a provocar una serie de transformaciones muy importantes, no solo en el mundo, que no vamos a tocar, sino específicamente en Argentina. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cambia? ¿Todo cambia? Que es una canción que le gusta a mi esposa. Más o menos. No cambia todo. Un shock, ya lo vamos a ver. ¿Cambia todo? No cambia todo. La Argentina sigue teniendo un perfil agroexportador, al menos hasta los 30. Hay discusiones sobre cuándo empieza el gran crecimiento industrial sustitutivo.
Y por supuesto que la Primera Guerra Mundial significó, de hecho, ciertos paraguas protectivos por cuanto las economías proteccionistas, por cuanto las economías que estaban haciendo una guerra, pues se ocupaban de hacer la guerra y de no comerciar con Argentina. ¿Se entiende? Y eso va a dar cierto margen a una industrialización sustitutiva. Porque no toda industria es industria sustitutiva. Aun cuando la industria no es internacionalmente eficiente, aun cuando vos estás en la frontera productiva, una industria local puede ser, digamos, competitiva por los costos de flete y los transportes, que era lo que pasaba en Argentina antes de 1914 con seguridad y sobre todo antes de 1930. ¿Se entiende? Digo todo esto porque quiero que entiendan otra pregunta que va a aparecer, que es por lo que se conoce como la gran demora. Este paraguas, digamos, de protección de hecho que va a generar la coyuntura de la Primera Guerra Mundial inicialmente, ¿fue el momento en el cual la Argentina se podría haber industrializado y no lo hizo? Y por lo tanto luego llegó tarde y mal. Que dicho de una manera elegante significa: la Argentina no es Canadá, ni Australia, ni Nueva Zelanda porque no se industrializó a partir de los 14. No se aprovechó la oportunidad. Y, perdón, ¿cuál era la oportunidad? ¿La Guerra Mundial? Y aparte de eso, ¿cuál? No, y la Guerra Mundial, como parte de eso. Yo digo que el comercio internacional se desplomó. O sea, vos toda la industria la tenías que reemplazar. Bueno, Estados Unidos más o menos creció y se volvió una potencia mundial también en parte por las dos guerras. Si hablamos de la industria que la abasteció después Europa. Sí, pero la Argentina se podría haber industrializado, digamos. Se podría, ¿qué sentido tiene preguntarse si pasaba lo que no pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que efectivamente hubo una intensificación del crecimiento industrial y que efectivamente para algunos autores, yo que sé, Ditela y Zimmermann, que son muy clásicos, y para muchos otros, las condiciones para industrializarse existían. La Argentina no las aprovechó, las políticas económicas no fueron acertadas, no se impulsó la ICI, y eso generó una demora de 20 años y sobre todo desaprovechar la coyuntura más favorable. ¿Se entiende? ¿Que Estados Unidos se industrializó? Sí, por supuesto, pero ya estaba industrializado desde antes. Pero esto nos viene bien para otro tema que tenemos que tocar hoy. Entre los cambios del comercio internacional, ahora vamos a ver los efectos de las crisis económicas en Argentina, no se preocupen. ¿Dónde ponen el acento las personas que dicen continuidad? La ponen fundamentalmente en el crecimiento de las agroexportaciones. ¿Dónde ponen los que hablan de la ruptura? Bueno, el comercio internacional se desplomó, el patronado dejó de existir y ya no hay más libre cambio. No hay más liberalismo en términos de comercio internacional, sino bilateralismo. Firmas de acuerdos y sobre todo el comercio va a ser triangular. Se va a dar una relación muy particular entre Estados Unidos, Gran Bretaña e Inglaterra, que ya la vamos a ver, no la quiero tocar, pero que hace que cambien las pautas del comercio internacional. Se pasa, digamos, del bilateralismo en ese sentido al multilateralismo. Y al mismo tiempo, eso nos debería llevar a un conjunto de preguntas. ¿Y por qué con Estados Unidos? ¿Por qué con Estados Unidos? Porque, como ustedes saben, hubieron cambios en la hegemonía mundial a partir de 1914, que llevó a Estados Unidos a ejercer cierto liderazgo. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos, esto es una tontería, no es Gran Bretaña. Entonces, si Juan, voy a venir acá a cursar a las 10 de la noche para que vos me digas que Estados Unidos no es Gran Bretaña. Ok, sí, tenés razón, pero tiene un conjunto de consecuencias bastante importantes. En primer lugar, Inglaterra es una isla. Estados Unidos es un continente. En segundo lugar, no sé si geográficamente un continente, por favor no me condenen en un video diciendo, mira, el profesor no sabe, me refiero, digamos, al tamaño, cantidad de población, realmente sí. En segundo lugar, tiene una dotación de recursos extraordinaria, al punto tal que era el principal exportador de alimentos mundiales. En tercer lugar, y esto es muy importante, a mediados del siglo XIX Gran Bretaña había apostado por el libre cambio. Ese es el sentido de la derogación de las leyes de granos. Estados Unidos tiene una política proteccionista. Gran Bretaña va a financiar el comercio internacional. Por eso, políticas como las que se desplegaron, por ejemplo, a partir de la crisis de 1890 y el acuerdo, ¿cómo se llamaba el acuerdo? El apellido del ministro Seban, la verdad, que lo manda Pellegrini. A negociar el... Bueno, el acuerdo del nombre del ministro, no me acuerdo. El punto es que Gran Bretaña financia el comercio internacional.
Gran Bretaña opera como prestamista de última instancia de la comercio internacional. Si el patronado funcionó en el siglo XIX, no fue porque digamos, se dejaron operar a los mecanismos automáticos de equilibración del mercado, sino porque Gran Bretaña operaba como prestamista de última instancia del comercio internacional. Un rol que Estados Unidos no va a asumir. No lo va a asumir, al punto tal que 30 años después se crea el FMI porque Estados Unidos no asume ese rol. Esto para la Argentina va a tener un conjunto de problemas mayores. Y es que Gran Bretaña tenía una dotación de recursos y un perfil productivo que la hacían complementaria con la economía argentina. Estados Unidos no. Estados Unidos produce en su mercado interno lo que la Argentina exporta. Es también, de hecho, un exportador de alimentos de clima templado, igual que nosotros. Esta falta de complementariedad entre ambas economías le va a dar un conjunto de matices que son importantes, que vamos a analizar en las siguientes filminas y en el avance del capítulo. Acá simplemente podemos ver, vuelvo al PowerPoint para ordenarnos un poco. Tenemos dos fotografías muy clásicas, digamos, acá no hay ninguna verdad revelada, pero fíjense simplemente en el importante crecimiento del PBI, y también fíjense en el importante crecimiento de otros sectores, como por ejemplo el industrial. Fíjense que va creciendo su participación. Esto va a ser importante porque fíjense que el cuadro llega hasta 1931 y nosotros a partir de 1931 decimos, oh, aparece la industria. No, la industria no aparece en 1930, en todo caso la ICI se incentiva. Fíjense que la participación del sector industrial en el PBI es muy importante desde 1913 y ustedes saben que hacia 1913, ya lo contamos nosotros, lo echaron en Rocky, el 21%, si memoria no falla, del PBI es industria. Sin embargo, el crecimiento es sostenido. Y fíjense que la guerra es en el 14, fíjense que el contexto 14-18 es un contexto de crecimiento. Es un contexto de crecimiento. Por supuesto, no es el crecimiento que nos gustaría, no pasó de 1 a 1000, pero es un contexto de crecimiento. Fíjense que, por ejemplo, esto no sería tan importante si la agricultura y la ganadería no bajaran. Pero la agricultura y la ganadería bajan. ¿Y ustedes por qué creen que bajan? Porque se cayó el comercio internacional. Exactamente, porque están haciendo una guerra y no están comprando trigo. ¿Se entiende? Ahora, fíjense que hay un shock muy importante al mismo tiempo, porque si bien la industria crece, fíjense que cómo cae el PBI, 30 puntos. Fíjense lo que se echó de la guerra. ¿Por qué 13 y no 14? Porque en el 13 existió la guerra de los Balcanes y eso fue desatando un conjunto de decisiones de política económica en los países centrales que va a afectar. Digamos, para nosotros la crisis de la Primera Guerra Mundial comienza literalmente en 1913 y no en 1914. El problema no arranca con el primer escopetazo, digámoslo así. ¿Se entiende? Ahora, ¿esto es estanco? Fíjense que no es estanco. Sigamos mirando el cuadro. Fíjense la agricultura. Como cuando finaliza la guerra, tiene un crecimiento exponencial al punto tal que rápidamente, en 1920, se superan los valores preguerra. Ahí se ve una V corta, ¿se entiende? Si lo graficáramos, eso sería una V corta. Proceso similar, pero mucho más intenso, es el de la ganadería. Pues fíjense que la ganadería cae, aunque no tanto en términos relativos, y esto probablemente tiene que ver con los ejércitos son grandes devoradores de carne, pero al mismo tiempo rápidamente crece, y para 1918 tiene una participación, tiene un crecimiento ya, digamos, comienza a ser cada vez más importante que la agricultura. Y esto es bien importante porque nosotros asociamos las exportaciones argentinas con las carnes. Y recuerden que los frigoríficos son de la última década del siglo XIX y que el gran boom de carnes, no digo que es después de la guerra, pero digamos
mismo tiempo lo quiero decir sin decir, digamos. Y no sé cómo hacer. ¿Hasta acá estamos todos de acuerdo? Si miramos el sector externo, habla por sí solo, ¿no? Habla por sí solo. El valor físico de las exportaciones, fíjense, 136 en el 13, 80 en el 17, ¿no? Es decir, ahora, como si eso fuera poco, no solo se exporta menos y por menos valor, sino que los términos de intercambio empeoran. ¿Se entiende? Porque no solo que hay menos comercio y que las materias primas valen menos, sino que al mismo tiempo la industria vale más. Probablemente por cuestiones derivadas de la escasez, justamente porque las economías centrales son las que se están ocupando de hacer la guerra. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí, profe. Seba, ¿querés decir algo de esta filmina? Sí, esta. Sí, el shock externo de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en cuanto, digamos, la parte, diría la parte monetaria, va a haber una suspensión de la convertibilidad. Ya en el año 14, aunque, como recién mencionaba Juan, los síntomas de crisis vienen preanunciando desde un año antes de la guerra, básicamente porque Gran Bretaña, que era el centro financiero que sostenía ese sistema, además del sistema de comercio, tenía como herramienta de política monetaria subir o bajar la tasa de interés. La tasa de interés de Inglaterra, o de Gran Bretaña, era la tasa de interés del mundo. Es algo parecido a lo que sucede hoy con la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, lo que ocurre, ya desde 1913, como el clima se estaba enrareciendo en Europa, más allá de que faltaba todavía un año para la guerra, suben las tasas de interés. Entonces los capitales que estaban en países como por ejemplo la Argentina vuelven a Gran Bretaña, con lo cual generan una liquidez de capital a nivel internacional que por supuesto dificulta el tema del comercio y de las finanzas. Con lo cual ya desde 1913 Argentina empieza a tener una fuga de capitales, básicamente para que se entienda. Lo que se hace en el 14 es suspender la convertibilidad sin hacer una devaluación, que eso podría haber sido otra opción, básicamente porque una de las, digamos, de los requisitos del régimen de convertibilidad con el patrón oro era que el circulante interno, es decir, la cantidad de moneda circulante en la economía, tenía que estar en relación con las entradas y salidas de oro o divisas. Es decir, cuando entraban más divisas, se podía imprimir más dinero, y cuando salían divisas, había una contracción. Por supuesto, eso, cuando había una contracción, impactaba de manera recesiva, que es justamente lo que va a suceder. O sea, nos encontramos con una paralización del comercio. El país está exportando menos, encima a menos precio. Los productos industriales, por una cuestión de oferta, son escasos y por ende más caros. Los países europeos están orientados al esfuerzo de guerra, y eso obviamente va a provocar un impacto recesivo en la economía interna, sobre todo en los primeros años. Va a haber una caída del salario real, y por supuesto, bueno, igualmente no es casualidad que justamente la conflictividad social que va a haber en esta época, sobre todo a partir del año 18-19, viene a raíz de, precisamente por lo que venía pasando, es decir, que hubo un problema de depresión económica, pero bueno, después se va a dar justo en un momento en donde hay una cierta recuperación. ¿Cuándo se da esa recuperación? Bueno, se da a partir del año 17, básicamente por lo que explicaba Juan. Los ejércitos empiezan en Europa, necesitaban alimentarse y empiezan a demandar carnes congeladas. Eso va a provocar que haya un repunte del comercio, pero acá va a haber una paradoja que tiene que ver con
el tema de que en el periodo previo, cuando Argentina ingresa al patrón oro, que se igualan los precios internos con los externos, lo que va a ocurrir es que si los precios industriales eran caros, porque había poca oferta, ahora como hay más demanda de carne, el precio de la carne va a subir, con lo cual esa inflación que se genera a nivel internacional también va a impactar a nivel interno y obviamente que eso provoca una caída del salario real, es decir, que el tipo que labura va a tener el dinero que tenga en la mano, le va a rendir menos. ¿Y qué más? Digamos, como para redondear esto, básicamente, ni bien digamos, a poco de arrancar la guerra, el hecho de que hubiera dificultades para importar productos desde el exterior, porque se genera una barrera natural, la guerra la genera, eso provoca que la balanza comercial se equilibre, pero bueno, después tiene estas consecuencias negativas que les mencioné, productos industriales más caros, las carnes, como hay más demanda, suben de precio y esa inflación que se genera a nivel internacional pega de rebote en el mercado interno. No sé si se entendió hasta acá, si quedó claro, o si hay alguna pregunta. Ese aumento de las carnes. Sebas, esa última parte puedes repetirla. ¿Pero qué ¿La parte? parte? ¿Cuál es la pregunta? A ver, para. Sí. A ver, cuando sube el impactó drásticamente en el mercado interno. Ahí no me quedó muy claro cuando leí el texto. Yo no te escuché, pero que se gustó. ¿Sube el qué? El precio de la carne. Cuando sube el precio internacional de la carne, el impacto que tuvo en esa parte no me quedó muy clara cuando leí el texto. ¿Qué impacto tuvo? Que hubo al haber más demanda de carne, es decir, porque se exportaban carnes congeladas para alimentar a los ejércitos, eso provoca un aumento de los precios que tienen impacto en el mercado interno, o sea, en el costo de vida. Es decir, que se suma lo que era ya de por sí importaciones que eran más caras y además se va a sumar el tema de la carne, sobre todo a partir de 1917. Pero para Seba, porque me parece que Oscar no está entendiendo otra cosa, por eso yo he contado 3 veces. ¿Qué es lo que me Oscar? A ver. La duda puntual es que el impacto que tuvo el incremento de los precios internacionales en la Argentina directamente, ese impacto negativo que tuvo. ¿Y por qué te parece que lo tuvo? Ahí es... No, bueno, lo pregunto porque no me quedó claro, pero no... No, pero ¿por qué te parece en términos lógicos? Profe, o sea... Para un segundo, ¿por qué te parece en términos lógicos? Ahora después le ponemos contenido. Nosotros estamos acá para dar clase, no para no dar clase. Nosotros te vamos a responder. Te voy a decir, ¿por qué te parece en términos lógicos que un aumento de las exportaciones argentinas provoca un problema en los precios locales? Aumenta la demanda. Puede aumentar o no, pero con esa O sea, porque la persona que lo produce lo va a querer exportar y en todo caso se lo va a... Exactamente, a precios en dólares. La Argentina exporta bienes canasta. Claro. ¿Ustedes venezolanos, Oscar? Sí, sí. ¿Cuál es el problema denominado como enfermedad holandesa? Ah, no tengo idea. Que al exportar, pero esto tiene que ver con el petróleo, mi amigo, que al ser exportador de petróleo, ese commodity es tan fuerte y tan demandado y tiene tanto valor, que a pesar de lo que sabe el análisis de coyuntura, a pesar de lo que pasa en Venezuela hoy, esas economías tradicionalmente atraen dólares. ¿Sí o no? Sí. Si atraen dólares y no hay intervención en el mercado cambiario, esa economía se aprecia. Elevan los salarios. Con lo cual, si uno no tiene tecnología de punta, por ejemplo, no puede exportar a otra industria. ¿Se entiende? Porque usted está compitiendo a tope de gama. La economía se encarece. Okay. Ese no es el problema de la Argentina. Pero en algún sentido la metáfora es operativa. ¿En qué sentido? La Argentina exporta bienes canasta. O sea, exporta lo que su ciudadanía consume. Si yo
Si el señor Sebastián Danieli, quien nos ayuda dando clases muy generosamente, tiene un campo que produce vacas. Y yo vivo en Londres y digo, che, Seba, escuchame una cosa, te compro vaca. Seba me dice, ¿cómo no? Yo soy vendedor de vaca. ¿Cuánto me la cobra? Y que sí, que no, 10 euros el kilo, 10 euros el kilo. Bueno. Sebastián me vende. A mí, 10 euros el kilo. ¿Cuánto vale el kilo de vaca de Sebastián colocado en San Martín? O en Berazategui o en Parque Patricio. 10. Y bueno, ¿viste cómo se apreció la carne? Si tu salario no subió, ¿qué pasó con tu canasta de consumo? Se redujo. Baja. Se mantiene o baja. No, ¿cómo se mantiene? Vos te mantienes el salario igual y ahora la carne subió a 10. Se reduce la canasta. Claro. Aumenta el costo de vida. Exactamente. ¿Entienden? Claro, ustedes que dirán, claro, con razón se discute sobre las, ¿cómo es? Se van las retenciones. Claro. Sí, claro, por eso. ¿Entiendes? Espera un segundo, sí, claro, ese es el problema de tipo fiscal. La solución no la tenemos. Si la tenés yo, si no nos tenemos que asentados, si no el Ministerio de Economía, nuestro salario. Ok, pero eso provoca un problema para la canasta interna, de problemas de cierta apreciación, problemas con el nivel de vida. No es tan fácil de solucionar. Porque por ustedes, ¿qué me dirían? Entonces hace una cosa, Juan, vos que sos el Estado, cobrale mucho impuesto a Seba. Vamos a suponer que el señor Agustín es el Estado. Entonces yo se la compro a 10, pago los 10, pero el señor Agustín me dice, espera, yo le peso 5. Me pisa 5, ¿cuánto vale la carne de Seba en Berazategui, en Parque Patricio o en San Martín? 5, ya no 10. ¿Se entiende? Ahora Seba, como sabe que yo estoy pagando 10, no se va a quedar sentado. ¿Se entiende? Va a reclamar, va a insistir, va a buscar su beneficio y eventualmente eso puede provocar varios problemas, digamos. Que no quiero entrar ahora, pero entienden la naturaleza del problema que estamos hablando. ¿Todos lo entienden? Por supuesto que en ese sentido la política fiscal es un arte y no una ciencia y que ahí intervienen infinidad de variables, persuasión, convencimiento, política, sostenibilidad, previsibilidad, confianza, cómo le fue a Boca en la Copa Libertadores, lo que ustedes quieran, que genere, digamos, el contexto favorable para mediar en todo eso. ¿Se entiende? La otra parte de la pregunta se vinculaba con algo que está en la filmina y que es qué son los términos de intercambio. Es una relación, chicos, entre el valor de los bienes industriales y los bienes manufacturados, las materias primas. El deterioro de los términos de intercambio, que es una experiencia que la Argentina va a ir atravesando, cada vez más sostenida, quiere decir que si no se aumenta el volumen de lo que se exporta, la capacidad de compra de la economía argentina baja. ¿Se entiende? Baja. Eso puede pasar o bien porque subió de precio el producto industrial o bien porque bajó de precio la materia prima. Pero en términos de relación de intercambio, a vos ahí te da igual. Lo importante es que vos podés comprar menos. Luego hay que ver qué pasa porque se supone que vos vas a desplegar políticas en función de eso. ¿Se entiende? O en el caso empresarial, estrategias. ¿Me explico? Estos son en parte lo que se conocen como los problemas de una economía abierta, ¿no? Es decir, una economía que tiende a tener un bajo nivel de intervención en el comercio internacional. Los problemas que decía, que reponía Seba, ¿se entiende? ¿Me explico o no me explico, chicos? ¿Me dejás redondear algo, Juan? Sí, Seba. Bueno, respecto a lo anterior, lo que tienen que retener es que Argentina es un país que exporta lo que gran parte de las familias consumen, que es trigo y carne. Y eso es, digamos, es una problemática que atraviesa la historia de este país, inclusive hasta la actualidad. Si no, pregúntense, por ejemplo, por qué ahora están
prohibiendo las exportaciones de carne y cuál es la lógica discursiva que hay atrás para implementar esas medidas. Y la otra, en referencia a lo que decía recién Juan, tiene que ver con que la Argentina es un jugador importante, o por lo menos lo era en esa época, pero no es un país formador de precios, es un tomador de precios que pone el mercado. O sea, Argentina no tiene capacidad de decir, bueno, che, yo vendo tal cosa y pongo por lo que vendo tal precio. Eso lo pone el mercado, lo ponen otros jugadores que son mucho más pesados que Argentina. Eso es un tema bien importante, ¿no? Claro. Eso también, digamos, tiene que quedar, digamos, claro, que Argentina no es formadora de precios. Por ahí el único caso en donde se puede encontrar algo por el estilo es el vino en los años 20, pero en líneas generales Argentina toma los precios que pone el mercado internacional, que son obviamente países que tienen una capacidad productiva mucho mayor que la de Argentina. ¿Ah? O sea, eso tiene que quedar, digamos, remárquenlo. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Soy yo. Ah, ¿sos vos? Ah, Sí, me estoy agarrando una palmerita, tengo un hambre. Ah, bueno. Está bien. Bueno, ¿está acá todo bien? Sebastián, cuando estabas hablando del aumento de la demanda de carne y que eso también impactaba en el deterioro del comercio de trigo. En el gráfico ahí se ve en el 17 una baja zarpada, o sea, pasada de 200 más o menos a 99. ¿Qué gráfico? En el gráfico que mostraron en la tercera filmina, diapositiva. Ahí está. En la agricultura en 1917 tiene una baja zarpada, pasa de 218 a 99. ¿Es debido a esto, al aumento de la demanda de carne? ¿O también hubo otros factores? Sí, no, más o menos. O sea que hubo otros factores también que impactaron. No, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, se cosecha un año antes. Pará, un segundo. Se cosecha un año antes, ¿entendés? Hablé con ahí un barra brava dando clase. Hay un ciclo productivo, chicos. Esto va a ser importante para entender la estancia mixta. El problema es que la Argentina exporte estos commodities, cuando uno dice los commodities tienen esta característica de que su oferta es mucho más elástica, su demanda es mucho más elástica que su oferta, tiene que ver todas estas cosas con el ciclo productivo. Vos cosechás un año antes, vas a sembrar. Ah, o sea, eso en 99 vendría a ser de 1916 y no de 1917. Bueno, lo que te estoy diciendo yo es que es un proceso de deterioro. Sí. Pero ese proceso de deterioro tiene una parte que, por supuesto, el problema general es la demanda internacional y tal, pero luego opera una cosa, digamos, autoinfligida, en el sentido que mientras menos exportás, menos sembrás, mientras menos sembrás, menos exportás, y el proceso tiende a retroalimentarse. Entonces hay, por un lado, un descenso de la tierra sembrada, y por otro lado un aumento, un avance de la ganadería. ¿Se entiende? Sí. Esto tiene que ver con la dinámica de la estancia mixta que ahora no vamos a entrar. Pero que ustedes conocen un poco ya, por el texto de Rocky. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la estancia mixta, ¿qué tenía de condición particular? Que servía para cultivar y después de un tiempo sería como para ganadería, todo en la misma estancia. Se hacía claro, más que después de un tiempo, es una unidad productiva que combina la agricultura con la ganadería. Claro. Y que tiene cierta flexibilidad, cierta plasticidad para responder rápido a las modificaciones de las demandas. Claro. Hay reacomodamientos. No soy el peor del mundo, estoy comiendo. Yo tengo una pregunta para hacer. Sí. Diga. Sí, es lo que estuvo explicando anteriormente, que habló de una conflictividad social del 18 y 19 que viene a raíz de la depresión económica. Pero dijo que en el 17 hay una recuperación.
O sea, ya que el ejército demanda carne y Argentina puede exportar. No entendí las fechas, 18 y 19 y después 17 una recuperación. ¿Cómo? De vuelta a los ciclos y de vuelta a los tiempos y de vuelta a la idea de proceso. Hay una caída generalizada. Esa caída generalizada, hace una curva, la curva empieza a cambiar en el 17. ¿Ven? Ahora fíjense dónde está 17. En el mismo lugar que 10 casi. O sea, hay recuperación, pero tampoco que la panacea primero. ¿No? Segundo, hay procesos de distinta índole, digamos. El impacto de la guerra es inmediato. Las manifestaciones sociales más crudas, vinculadas con, por ejemplo, el aumento de la desocupación, son 17, 18, 19. Pero tiene que ver con los tiempos, o sea, en un cuadro general de cierta, digamos, caída de la economía, esto luego tiene que ver con los tiempos de las manifestaciones sociales y de la política. Porque, por ejemplo, uno podría decir, extremando para que se entienda más claramente, la verdad que la economía argentina de 1995-1996 daba signos de gran agotamiento y de un alto crecimiento de la desocupación. Sin embargo, digamos, las manifestaciones sociales más crudas de ese fenómeno son del 2001. ¿Se entiende? Entonces, digamos, hay procesos sociales, políticos, que, digamos, si por un lado están, digamos, avanzan juntos, eso no quiere decir que sus tempos sean exactamente iguales. Si no, cada año que hay una recesión debería haber una enorme huelga en cada país del mundo en el que eso pase, y pues de hecho, mis queridos, eso no pasa así. ¿Se entiende? ¿Entienden? Sí. ¿Quién hizo la pregunta? Yo, David. No te veo, estoy con el power. ¿Quién es yo? David. Estimado David, ¿entendiste? Sí, he entendido. Muchas gracias. Límite de la expansión, inicio de una nueva época, indicios de una nueva época. Bueno, ¿qué hay de nuevo bajo el sol? Hasta ahora era, bueno, más o menos qué había de viejo bajo el sol, primero, cómo había sido el shock después, ahora, ¿qué hay de nuevo? ¿No? ¿Qué pasa con esto de que ahora los jugadores de la selección quieren venir y antes? Voy a decir una cosa, no tiene nada que ver, pero lo quiero decir. Yo dije que Scaloni era buen técnico cuando agarró la selección. No me creas, no sé qué, pero ahora están todos con la escaloneta. Y no solo eso, sino que banqué a Bielsa después de que quedó fuera del Mundial 2002. Ah, eso sí, seguro. Lo banqué a muerte. Y me parece, pero no me parecía buen técnico solo él, sino me parece que armó un buen equipo de trabajo, me parece que hay gente seria, callada la boca, bien intencionada, sana, como Aymar, como Samuel, gente valiosa humanamente, digamos, como Ratón Ayala. Si ustedes se escuchan hablar en las entrevistas, fíjense que son gente humanamente más sana y que ama el deporte, ¿no? Eso se nota. Y es toda gente que hoy en día está en la selección también. Por eso digo, ese cuerpo técnico era que nos daba atractivo. Voy a decir algo políticamente muy improcedente. Si ustedes se fijan, la gestión de la selección, sí. Chiqui Tapia hizo muchas cosas bien, ¿eh? Muchas cosas bien. Yo estoy muy a favor con él. Se pueden discutir algunas cuestiones con respecto a los negocios que tiene atrás, como lo tuvieron todos los presidentes, pero después todo lo demás, no. Sí, no, en términos de gestión de la selección, muy bien. O sea, muchas cosas muy bien, muy bien. Llamar a Scaloni no sé si fue muy bien, eso fue más bien, se hizo lo que se pudo, pero de casualidad resultó bien. Sí, en realidad lo que más se le discute a Scaloni no es la llamada, sino que se quedó y le tocó quedarse. Pero bueno, yo hace bastante tiempo, salvo por la gestión del Tata Martino en unos partidos, que no veía que lo de Celeste y Blanco se la pasaba de Celeste y Blanco.
Eso es verdad, ¿no? Es que el 4 juega de 4, el que 8 juega de 8, y, ¿no? Esa cosa que decía Menotti, ¿no? El sillón va en el living y el oro va en el baño, ¿no? Empecemos por lo básico. La selección había perdido un poco, ¿no? Cualquiera paga cualquier cosa. Bueno. Gracias, San Pablo. No solo San Paoli. No te olvides que Rodrigo Palacio estaba por su capacidad de jugar de 8-7 en la final del Mundial 2014. Pero Bielsa hacía lo mismo de inventar, ¿eh? Y se volvió a empezar. No, jugaba con 3 winners. Eso es más clásico. Hay gente que le gustan las rubias, hay gente que le gustan las morochas, hay gente que le gustan las coloradas, o les coloradas, o lo colorado, como quieran decir. Son gustos. Bueno. Palacio jugando de 8 llegamos a una final del mundo. También. Más o menos, porque. Más o menos. No. Está bien. Ahí aplica lo mismo. El dato es el dato. A la final se llegó. Después vemos la opinión, si nos gusta, votar. El dato. Yo no estoy criticando a Sabela, ojo. No. Yo tampoco. Yo dije que a la final llegamos. Ese es el dato. Pero las cosas raras en la selección no empezaron con, ¿se entiende? Con San Paoli. No, yo venía de tiempo, pero aparte veníamos de... Porque aparte yo fui bueno. El Pato Mausa, que no sabíamos a qué jugamos. Y acordate que el primer partido lo jugó Campañaro en el Mundial. Por eso, ese jugó con línea de 5. Sí, con Campañaro. Todavía era un variante de Campañaro que jugó un partido de la selección. Mi generación es la única final del mundo que dio igual. También, ¿no? No, la mía también, yo soy el 83. Con Basanta en la selección. Bueno, lo mismo tenés a Zabaleta. Zabaleta, un 4. Bueno, pero comparado con Basanta, Zabaleta de Pelé. No, claramente. Del fútbol. Claramente. No, sí, igual mi generación, no sé vos, Seba, yo soy 83, por lo tanto yo, el Mundial 86 no me lo acuerdo, el 90 me acuerdo imágenes, situaciones personales más que el juego, así que para mí también fue la primera final del mundo. Sí, sabés que vamos a terminar saliendo en el programa de Feynman, pero por hablar de fútbol en la clase. No, bueno, Perdón, perdés historia, así que... No, pero mi recreo mental está bien, no se puede. De hecho, le podríamos responderle que diga eso, que la pedagogía indica que son 20 minutos de clase, se hace un descanso, 20 minutos de clase, se hace un descanso. Así que ahí más o menos estaríamos bien. Solo voy a decir por las dudas que nos suenan programas de tele que yo desde que se murió Maradona casi no volví a ver el fútbol. ¿Hablar o ver? Ver, no pude, no. Miren que a mí el fútbol me gusta, soy socio, voy a la cancha y todo, pero no pude ver algunos partidos del Mundial de la Copa América y no mucho más. No. Messi más grande que Maradona. Se decía más grande. Nunca. Se cumplieron los 20 minutos y vamos con la clase después de eso. Yo no quiero entrar en esa discusión, sí que yo no lo pude superar. No, un chiste, profe. Yo no lo pude superar. ¿Equipo sos hincha? San Lorenzo. Le pegué, te juro que le pegué. Pero piensen que yo soy 83 de vuelta. Maradona para mí... Yo también y me quedó el comentario hace 2 viernes que dijiste algo sobre los hermanos Romero. Si algún día vuelve la presencialidad, discutiremos el tema en vivo. Lo peor que trajo San Lorenzo. Mi generación también es medio brecha digital. Mis amigos así de escuela, había algunos que eran re pro tecnología y entonces, bueno, son más digitales, y otros que como yo éramos más arcaicos o más analógicos. Entonces para mí no existía ni el cable, ni el fan, ni la Nintendo. Yo jugaba pelota todo el día, en la vereda, y mi agenda me la ponía Maradona, ¿no? Yo los domingos, si Maradona juega, si no juega, si está enfermo, si se perdió, si lo suspendieron, si esto, si lo otro, qué dijo, qué no dijo, y de golpe desapareció para mí, medio como la muerte de Superman, una cosa así. Y creo fue muy impactante para todos. Creo que desde la operación todos dijimos, bueno, que viene Maradona, que viene Maradona. Yo estaba en el laburo y escucho una radio que digo, che, me parece que acá está pasando algo fiero, y de la nada abro Clarín y veo Maradona, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, y dije, no, pará. Y nadie lo publicaba hasta que fue, y hubo un silencio en el laburo que duró horas. Sí, no, yo no, todavía no puedo, mi señora esposa todavía se ríe porque hay canciones que no puedo escuchar. Por ejemplo, yo la canción de Marco Antonio Solís, Si no te hubiera sido, sería tan feliz. No la puedo escuchar, primero por lo que dice, y segundo porque esa canción la cantaba Maradona, le gustaba Maradona a Marco Antonio Solís, y la cantaba. Entonces yo si la escucho automáticamente me pongo a llorar. Es como...
No puedo. A mí el dato que me cayó mucho la realidad fue que ni Maradona vio campeón a Messi ni viceversa. Para mí ese dato cuando lo leí después de que salió campeón Argentina Copa América es como, uy, la puta madre. Dolió mucho. Y hasta te digo más, completamente esto no tiene ninguna base empírica ni nada, pero creo que nosotros los argentinos no estamos preparados para ver un campeón del mundo post Maradona. Post del 86. Es una teoría mía, ¿eh? Miren, yo en otra época tuve otra relación y una vez me preguntó si jugando cuál era mi mayor miedo en la vida y yo le contesté que no ver a la Argentina campeón del mundo. Yo sí, no quisiera morirme sin ver eso, pero bueno. Para mí no lo podíamos soportar. Iba a ser algo muy especial. Me parece que ese recuerdo de 86 y hoy con Diego ya no estando presente va a seguir vivo para siempre. Si no, estaba esta discusión de Messi y Maradona todo el tiempo y no íbamos a hablar nunca. Pero bueno, vamos a volver así. Seba no nos llama al orden y tiene razón. Acá hay, sí. Juan, acá hay un 73, yo claro. fui campeón, sí. Sí, no, yo no. Y lo vi jugar a Maradona también. No, yo en su plenitud no, yo vi en el 94 me acuerdo algo. El Diego ya no era lo mismo. Sí, acá somos mucho post Maradona completamente. Claro. Yo nací en el 96 y el último partido de Maradona fue en el 97, si no me equivoco, Boca Claro, River. claro. Y ya, todo. A ver, por eso es que cuando murió Es Maradona. muy generacional, mirá. Mi relación con Maradona te la podría explicar así. Yo jugaba a ser Maradona. ¿Quién no juega a ser Maradona? Entonces, no. A mí como se murió Superman, ¿viste? Pero, por ejemplo, en mi caso, no sé si a muchos de los chicos le pasa, yo no fui maradoniano. No, yo no cuando me di cuenta de que cuando se murió. Yo no me referí como maradoniano, ¿no? Ni a palos. Pero porque en mi caso no vi el esplendor de Maradona. Yo que vi escándalo, quilombo, hijos por acá, hijos por allá, el recuerdo de los mundiales, etcétera. Ahí el amigo del 73, viste, podría. Él lo ya es diferente. Sí, verle igual a los ingleses con 13 años haber sido. Che, Mauro, justamente eso quería preguntar. ¿Cómo fue vivir tipo después la Argentina después del partido contra los ingleses? Y también sos chico, no tomás la dimensión. A los 13 años lo vivís de una manera diferente de cuando lo ves con posterioridad. Pero sí me acuerdo que vimos partidos en la escuela. Sí, no, yo voy a ir a la clase para no hacer la de goma, pero yo creo que a mí me hubieran dado 4 infartos seguidos. No, yo si le pregunto a Mauro, fue el Mundial del 79 de inferior. En su momento se No, lo mataste, bueno. tenía 6 años. Yo sé que lo maté. Pero en ese momento, el contexto. Porque yo tenía 5 años en el 78 y le recitaba a mi viejo la formación de memoria del equipo titular. Y me acuerdo salir a la calle a Juan B. Justo a festejar y la gente tirando papelitos, una locura. Esas cosas me las acuerdo teniendo 5 años, pero no mucho más. Mirá vos. Bueno, no sé cómo volver de esto, pero bueno, vamos a volverlo así, vamos a ver si lo puedo forzar. El fútbol se juega sobre tierra, mis amigos. ¿Qué pasó con la tierra? Lo que dice el Power, un límite de la expansión horizontal de la propiedad. Es decir, en adelante, a partir de la década del 20, todo aumento de la cantidad de los saldos exportables tenía que venir como resultado de un aumento de la productividad, es una mejora tecnológica o de la forma de organizar el trabajo que permitiera tener mayores saldos exportables. Ya no se podía incorporar nuevas tierras al mercado. O sea, efectivamente, la Pampa Gringa había dejado de ser una economía, definitivamente había dejado de ser una economía de frontera. Ustedes saben ya, de todos modos, cómo funcionaba la estancia mixta. Tienen que entender también cómo funcionaban, digamos, un poco los canales de comercialización de la tierra, en los que también existe cierta división sectorial, que la historiografía en algún momento ha insistido mucho sobre los efectos políticos de esa división sectorial. Quizás de alguna manera un poco exagerada, porque cuando uno después separa la paja del trigo ve que los actores están ahí mezclados, pero no importa, no
que son los criadores y los invernadores, ¿no? La idea de que había unos sujetos que se dedicaban a la cría del ganado, que estaban en las tierras más alejadas, de menor valor y más lejos de transportes. Luego los invernadores, que tenían tierras con todas las condiciones diferentes a esto, y que tenían también vínculos muy aceitados con los frigoríficos y los exportadores. Y claro, digamos, en el paso de la cría al engorde, ¿no? El paso final en el cual se engordaba el ganado, las mejores pasturas y luego se exportaba, ahí había una parte de la renta que se apropiaban de mejores condiciones los invernadores, y eso, bueno, realmente era así, pero luego, digamos, exageraban los efectos, digamos, políticos de esa diferenciación sectorial en términos de que algunas agrupaciones representaban a los invernadores y otros a los criadores. Eso hay que un poco matizarlo. El otro segmento tiene que ver con el funcionamiento de la estancia mixta. Ustedes un poco lo conocen, ¿no? La combinación de la agricultura con la ganadería, la combinación de la cría con la ganadería, eso sigue existiendo, con básicamente la idea de que la plasticidad de esa empresa rural asociada a la condición del chacarero, con una relación muy frágil con la propiedad de la tierra, y por supuesto la condición de dejar alfalfada la misma, generaba, digamos, condiciones favorables para una gran plasticidad que permitía adaptar más fácilmente, digamos, la producción al comercio internacional, pero sobre todo permitía, digamos, abrir un paraguas, en el sentido de que si empeoraban las condiciones de la agricultura, bueno, pues se respondía con ganadería, todavía había producción de ganadera, entonces eso garantizaba un nivel de ganancia, y en cambio, digamos, si pasaba lo contrario, bueno, en otro sentido. En alguna medida, entonces, digamos, el empresario dueño de la estancia mixta lo que está haciendo ahí es por sacrificar una ganancia extraordinaria que puede dar un pico de alguno de los dos sectores contra garantizar una ganancia promedio. Por supuesto, para que esto acontezca, tenían que haber dos condiciones, digamos. En primer lugar, la existencia de los chacareros con una relación muy frágil con la tierra. Por otro lado, justamente eso, digamos, las dificultades para acceder a la propiedad de la tierra y sobre todo también para acceder al capital necesario para invertir en la producción, ¿no? Digamos, no quiero entrar en eso, pero piensen, por ejemplo, que la ley de prenda agraria recién es de 1913 y se modifica en el 21, bueno, el arrendamiento del 21, del 23, si no me equivoco, con muchas dificultades. Aunque se garantizaba que los contratos debían ser escritos, seguía pasando de los contratos de palabras, y bueno, esas son las leyes que no logran ser operativas, digamos, ¿no? Por otra parte, hay un incremento de la participación de la industria, muy importante, industria liviana, por supuesto, y de la construcción. La década del 20 es una década de, si bien se puede parcializar en sus periodos a partir sobre todo de la performance del sector industrial, una década de crecimiento en líneas generales y de un crecimiento relativo de la industria bastante importante, al punto tal que algunas interpretaciones clásicas sobre la industrialización en Argentina indican que en rigor de verdad la ICI de los 30 se montó sobre todo sobre una industria que grosso modo ya se había instalado en los 20 y no en los 30. Al compás de las transformaciones del comercio internacional hay un estancamiento de las relaciones británicas y un avance de las relaciones norteamericanas. Esto va a generar, digamos, bueno, por supuesto, esta situación del triángulo comercial, y luego también algunas disputas en torno a quién comprar y a quién vender, que no sé si va a querer decir algo sobre el triángulo comercial, porque recuerdo que dices algo sobre eso, es un tema de interés. Sí, dale. Sí, no, básicamente que Argentina le seguía exportando productos, fundamentalmente carne, a Gran Bretaña, pero como Gran Bretaña tenía una industria que ya no era una industria de punta, era una industria, digamos, cara, lo que hacía Argentina era importar... Perdón, Sebastián, ¿una industria de qué? No se te escucha. No era una industria de punta, era una industria más bien ineficiente y no podía competir en calidad y precio con los Estados Unidos. Con lo cual, Argentina le vendía a Gran Bretaña y le compraba productos manufacturados industriales a Estados Unidos. Con lo cual se daba una situación en donde la balanza comercial con Gran Bretaña era favorable a Argentina, pero era deficitaria para Argentina con Estados Unidos. Y después, con lo que tenía que ver con los movimientos de capitales,
como los británicos ya no van a invertir capitales en Argentina, que los iban a usufructuar las inversiones previas, ya sea por amortizaciones, remesas, ganancias y demás, va a haber una salida de capitales de Argentina, generados por las empresas británicas a Gran Bretaña, con lo cual Argentina va a tener una balanza de pagos deficitaria con Inglaterra, pero a su vez eso lo va a compensar con la llegada de inversiones estadounidenses. Es decir, esa relación tanto con Estados Unidos como con Gran Bretaña era básicamente una relación en donde se sacaba de un lado y se ponía del otro. Entonces, básicamente tenemos relación comercial con Inglaterra superavitaria, deficitaria con Estados Unidos, y la balanza de pagos era deficitaria con Gran Bretaña y al revés con Estados Unidos. Y en esa época Estados Unidos va a avanzar bastante en el mercado interno argentino, fundamentalmente con el automotor, o sea, con los autos. Argentina va a ser uno de los mercados más importantes. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Esas balanzas lograban compensar la balanza general de Argentina? ¿O Claro, seguía? claro, o sea, se compensaban porque vos imaginate que con lo que se le vendía a Gran Bretaña se le compraba a Estados Unidos, y después con el capital que salía de Argentina hacia Gran Bretaña se compensaba con el capital que venía de Estados Unidos a Argentina. Digamos que más o menos, para decirlo de manera un tanto vulgar, la cuenta cerraba, básicamente. Igualmente, eso obviamente no iba a ser algo digamos, que no fuera a generar tensiones, porque sí las hubo, porque de hecho, si Estados Unidos avanzaba en el mercado argentino, eso significaba que Gran Bretaña retrocedía en ese mismo mercado, que Gran Bretaña tenía una buena cantidad de inversiones en el país. Por eso recién lo que explicaba Juan, que va a haber un momento en donde va a haber un lobby que van a hacer los ganaderos, que producían el ganado junto con los frigoríficos para exportar a Gran Bretaña, junto con las empresas ferroviarias. Va a salir el lema de que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le seguimos comprando a Estados Unidos o le compramos a quien nos compra? Porque ¿qué pasaba? Estados Unidos es una economía competidora de la Argentina, y de hecho a mediados de los años 20 Argentina no le va a poder vender ganado a Estados Unidos, porque las autoridades estadounidenses van a decir que el ganado argentino estaba enfermo de una enfermedad que se llama aftosa. Entonces por ese lado era medio complicado, porque a Estados Unidos se le importaba, pero no se le podían colocar productos en el mercado de él. Pero bueno, más o menos las balanzas se iban equilibrando entre las cuentas externas. Y a todo esto, Estados Unidos iba ganando terreno con el tema del auto, competidor del ferrocarril, y por ende, si había autos, había que producir localmente e importar petróleo, que competía con el carbón británico. Sí, en ese sentido, perdón, Seba, en ese sentido, chicos, metafóricamente, nos puede ayudar a pensar la idea de cuando uno ve ferrocarril y carbón, puede pensar en relaciones comerciales con Gran Bretaña, y cuando ve autitos, camioncito y petróleo, más cerca de Estados Unidos. La metáfora les puede ayudar. Bueno, en función de lo que Sebastián estuvo comentando, resulta más o menos claro por qué no podemos hablar de una vuelta a la norma. Es decir, ustedes imagínense que en 1914, cuando se estalla la guerra, bueno, los actores del periodo, más de uno, esperaban una vuelta a la normalidad, ¿no? Es decir, bueno, la guerra va a terminar y volveremos a ser lo que éramos. Bueno, en más de un sentido uno podría decir que la Argentina ya no volvió a ser la de 1914. Si bien hay elementos de continuidad, existen otros elementos que nos hablan de cambios importantes. Claro que el tiro de gracia o la transformación definitiva uno podría decir que es más bien en 1930. Pero es cierto que en términos, por ejemplo, del funcionamiento del comercio internacional, en términos de la presencia del sector industrial,
en términos del avance del transporte automotor, del desarrollo del petróleo, que va a implicar, por ejemplo, la creación y los impulsos de YPF, ¿no? A comienzo de la década del 20. La Argentina ya no volverá a ser para bien, para mal o para regular, según cada uno de ustedes considere evaluar. En términos de comercio internacional, digamos, lo que empieza a ver en largo plazo, que esto es importante porque no le queremos contar que el asesino es el mayordomo, pero cuando tuvimos la crisis del 30 y sus efectos, veremos que esto es importante. En primer lugar, cierta sobreoferta de los bienes primarios y una alta volatilidad de los commodities. En segundo lugar, un aumento de la productividad de los sectores rurales. Y va, digamos, una adaptación mejor. Por el lado de la demanda, si quien nos compra, hay cierta declinación de la población europea. Y olvídense un poco de la ley de Engels, en el sentido de que no es importante. Lo que es importante entender es que, bueno, sí es importante, pero no quiero profundizar, eso quiero decir. Lo que es importante entender es que hay cierto crecimiento económico europeo, al mismo tiempo que viene la declinación demográfica, y a determinado nivel de ingresos cambian las dietas. Y esos cambios en las dietas afectan un poco las exportaciones argentinas. Hablando de esas exportaciones, otra tendencia de largo plazo es la consolidación del chilled beef, que es un tipo de corte que requiere, digamos, cierta tecnología en los frigoríficos. Ese es el corte estrella. Eso es lo que la Argentina está aportando. Hay cierta recuperación del sector agrario, sobre todo con los cereales y con el lino, a las expensas de la alfalfa. Aunque hay cierto crecimiento en general del sector rural, no queremos entrar en ciclos por el horario. Recuerden, y viene con atención el texto, que cuando uno habla de las exportaciones argentinas en la primera década del 20, hablamos de su periodo, ¿no? Esto es muy importante. Hay un reimpulso a las agroindustrias mercadointernistas que son un poco parecidas a las del siglo XIX, son las mismas, digamos, azúcar, vino, algodón, tabaco y yerba mate, con una fuerte presencia del Estado, una fuerte presencia de protección arancelaria. Hay un crecimiento importante del mercado interno, cuando una presencia cada vez más, digamos, va a ser un aporte cada vez más importante al PBI y se va a asociar cada vez a cierto dinamismo general de la economía. Hay un aumento de la energía eléctrica, crece la importancia del petróleo y por tanto del motor de combustión interna, de los automóviles, digamos. Esto va a generar cierta complejidad en los transportes que en la década del 30 van a ser bien importantes en torno a los acuerdos vinculados a lo que se conoce como Pacto por la Runciman, sobre todo. Se crea YPF y eso va a generar unos problemas también respecto de los capitales norteamericanos, al punto tal de que de vuelta con esto sostiene que, digamos, el golpe de Estado de 1929 tenía cierto olor a petróleo. Y en general, aunque hay un crecimiento importante de la industria, esa industria no generaba eslabonamientos hacia atrás. Esto es importante no solo por la propia dinámica industrial, o sea, en el mismo sentido de cuando hablábamos de la importancia de la estructura farmer para la productividad de la tierra, hay que entender que en principio la industria liviana, mercado internista, es decir, sin exportación, demanda capital en el doble sentido de que hay inversiones, pero también de máquina que hay que importar, y luego también de energía que hay que pagar. Y en muchos casos hay que importar. Bueno, no quiero entrar en el tema de los encadenamientos. Seba, ¿querés decir algo vos sobre la política fiscal en los 30, en los 20, perdón? Sí, ampliar la ley de foros. Sí, que básicamente había un cierto proteccionismo. De hecho, las industrias estadounidenses que se instalen en el país se van a instalar precisamente para operar y producir desde dentro del mercado interno,
y a su vez asegurarse también una demanda de insumos que había que importar desde las casas matrices. Por eso es que se dice que por lo general no hubo eslabonamientos hacia atrás. De parte, digamos, de las autoridades políticas de la época, si bien hubo un tema del aumento de los aforos, que era un valor que se imponía sobre los productos que se importaban, que básicamente tenían en líneas generales mucho que ver con el tema de la recaudación del fisco, que el Estado recaudaba fundamentalmente con productos a los productos que se importaban, pero a pesar de ese tipo digamos, de política fiscal, o inclusive con el tema de la política de los aforos, que fueron medidas proteccionistas, de fondo no hubo un intento, o sea, una política consciente de decir, bueno, vamos a promover por este camino la industria. Es decir, es como que la industria se va desarrollando al compás de la economía exportadora, pero sin una directiva que baje de arriba. Y en realidad, lo que también marca el texto es que no tenía por qué haber incompatibilidad entre agricultura e industria. De hecho, más, pese a que durante este periodo, inclusive hasta 1930, Argentina se inserta de acuerdo a sus ventajas comparativas, exportando commodities. Sin embargo, la industria se puede desarrollar, pero vuelvo a remarcar, sin que haya una directiva política clara en el sentido de promover la industria desde arriba. Era algo que más bien provenía desde abajo. Y después, digamos, ya para ir redondeando, para cerrar un poco, con respecto a la crisis de 1930, bueno, en esto hay que entrar quizás en un poco en la dinámica de la economía de Estados Unidos, o sea, una economía que estaba viviendo un boom especulativo bastante importante, y para el año 1928, Estados Unidos, que ya era uno de los dos centros financieros mundiales junto con Londres, va a subir las tasas de interés, como antes lo hacía el Banco de Inglaterra, lo cual va a provocar una fuga de capitales, precisamente porque lo que se buscaba era tratar de frenar ese boom especulativo estadounidense, donde había liquidez de capital y se invertía en el mercado inmobiliario y demás. Lo que se buscaba era que esos capitales se ahorrasen y no se invirtiesen, pero bueno, no, igualmente un año después, aún así no se pudo evitar el colapso de la bolsa de valores en octubre del 29, que va a provocar, digamos, una caída catastrófica de la economía, porque va a ser una crisis que arranca en el sector financiero y después va a impactar en lo que sería la economía real. Que a partir de ese momento uno podría decir, bueno, ahí va a haber un corte muy importante y va a haber que barajar y dar de nuevo. Y ya, digamos, la década del 30 en ese sentido va a implicar la búsqueda de una nueva inserción de Argentina en el mundo, y sobre todo, bueno, después vamos a ver qué va a pasar con el aparato productivo y demás. Bueno, este cuento, chicos, termina con otra tormenta del mundo, que es la crisis de 1930, que nosotros hoy, por motivos evidentes, no vamos a tomar. Yo los invito a seguir leyendo y a seguir participando. No sé cuál es tu impresión, Seba, te doy un minuto para decirla. La mía, por las preguntas que hacen y por el nivel de interacción, es que es no solo un curso agradable y gente interesante con la que conversar, sino que es posible que con esa actitud más de uno de ustedes pase por esta materia sin mayor dificultad. De manera que yo los invito a seguir leyendo, a seguir participando, a aprovechar mucho, por ejemplo, la presencia de Aníbal y hacerle muchas preguntas. No es habitual que un titular de cátedra de clases, en el caso de Aníbal eso sucede, y al mismo tiempo es una persona no solo con vastos conocimientos, sino también muy generosa. Digo esto porque no quiero que solo conversen con nosotros porque no somos el titular, digamos, ¿no? Quiero que aprovechen y conversen mucho con Aníbal, con quien además seguramente van a aprender mucho más que conmigo. Así que en la semana hablen, dialoguen, pregunten y lean. Y bueno, y creo que ese es el camino para aprender. No sé, Seba, si querés decir algo.
No, simplemente cierro diciendo que tengo la misma impresión que vos, que pinta para hacer un buen curso, por lo menos mejor que en los cuatrimestres en los que a mí me ha tocado participar. La verdad que está bueno, y está bueno que sea así, porque si no, digamos, si encima que tenemos que estar delante de una computadora y hablarle a una pantalla, y uno da una clase así, digamos, magistral, como las que suele haber en la universidad, se hace un poco aburrido. Y está bueno que tengan inquietudes y no tengan temor en preguntar